Así fue la sustentación del congresista Jorge Montoya en la Comisión de Relaciones Exteriores para el debate del proyecto de ley que propone que el Estado peruano denuncie a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Segundo punto. Exposición del congresista Jorge Carlos Montoya Manrique respecto del proyecto de ley 05216-2022, Congreso de la República, que propone denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos ratificada por el Perú el 28 de julio de 1978. Saludamos la presencia del congresista Montoya, quien va a hacer su exposición a través del chat. Buenos días, señor presidente, y por su intermedio, buenos días a los colegas presentes. Voy a iniciar la fundamentación del proyecto de ley 5216/2022 CR, Ley para la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos. El contexto general. La defensa y protección de los derechos humanos es una convicción del Estado y la sociedad peruana. Así tenemos que desde la Constitución de 1979, el Perú ingresa a la órbita de los países humanistas, tradición que se mantiene en la Constitución del 93, artículo primero de ambas constituciones. En esta convicción, sostenemos firmemente que el respeto y la defensa de los derechos humanos por parte del Estado no depende estrictamente de estar vinculados a un tratado internacional como la Convención Americana de Derechos Humanos. En los últimos 50 años, el Estado peruano ha evolucionado y se ha fortalecido jurídica, institucional y socialmente, lo cual ha tenido como resultado un incremento sostenido del PBI y una notoria disminución de la pobreza, una mayor cobertura educativa, mejores servicios de salud y conectividad. Asimismo, el Poder Judicial, Ministerio Público y las instituciones del sistema de justicia actúan con independencia funcional y autonomía institucional, de manera que todas las personas nacionales o extranjeras gozan del acceso a la justicia, pluralidad de instancias, debido proceso, garantías judiciales, órganos de control funcional, ordenamiento jurídico garantista, el principio del juez natural y el derecho a la crítica de las resoluciones judiciales, entre otros derechos que legitiman los servicios judiciales. La justicia peruana ha demostrado eficacia, autonomía e independencia al haber juzgado y condenado con la garantía del debido proceso a más de 5 presidentes de la República, varios con pena privativa de libertad efectiva, decenas de gobernadores regionales, centenares de alcaldes y servidores públicos, por diversos delitos como corrupción de funcionarios, contra los derechos humanos, la libertad personal, contra el orden constitucional y el sistema democrático. ¿Esta no es acaso una demostración de independencia y capacidad para administrar justicia con soberanía dentro de nuestras fronteras y en base al ordenamiento jurídico nacional? A este respecto tendríamos que preguntarnos qué país de Latinoamérica ha sido capaz de tal demostración. ¿Por qué retirarnos de la Convención Americana de Derechos Humanos? Es necesario recuperar el concepto de la soberanía jurisdiccional del Estado peruano en la solución de conflictos, cualquiera sea su naturaleza. Para ello constituye un hecho incontrastable la madurez institucional y democrática del Estado peruano, su capacidad de autogobierno y determinación. Prueba de ello es que el autogolpe del expresidente Castillo no se consolidó, recuperándose rápidamente los cauces institucionales en base al cumplimiento constitucional. El Estado peruano no requiere ser tutelado jurisdiccionalmente por un órgano extranjero supranacional que no está sujeto a ningún tipo de controles funcionales y de calidad, sin posibilidades impugnatorias y de contradicción. La Convención Americana de Derechos Humanos y sus órganos derivados han devenido en un moderno colonialismo jurídico sobre los países latinoamericanos, con efectos invasivos en el sistema de justicia que afectan el derecho de la libre determinación de los pueblos. La incorporación del Estado peruano a la Convención Americana de Derechos Humanos el 28 de julio de 1978, mediante su ratificación, respondió a una coyuntura histórica diferente, donde el Perú se encontraba en un proceso de transición hacia un régimen democrático, luego de una prolongada dictadura militar, circunstancia que hoy en día ha cambiado radicalmente, contándose con un fortalecido régimen constitucional
que reconoce de manera amplia la protección de los derechos humanos en la normatividad interna del Estado peruano. Adicionalmente, encontramos que el sistema interamericano de derechos humanos se encuentra en crisis y desgaste por sesgo ideológico. Su defensa de los derechos fundamentales se ha desvirtuado como órgano supranacional. Ha sido capturado ideológicamente por ideas marxistas, habiéndose politizado, lo que ha desvirtuado su esencia jurisdiccional. En esta medida cabe preguntarnos, ¿cuánto hemos ganado con nuestra afiliación a la Convención Americana de Derechos Humanos? ¿Hemos mejorado la calidad de nuestra justicia? ¿Son útiles a la dignidad nacional los fallos de la Corte que favorecen a los terroristas, obligan al Estado al pago de reparaciones, construcción de monumentos, pedido de disculpas y otras medidas en favor de los enemigos de la democracia? La respuesta a estas tres preguntas es negativa. Llama la atención que los países más desarrollados de sólida democracia y alta economía, como es el caso de Estados Unidos y Canadá, no han suscrito la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Qué sucedería si el Perú denuncia a la Convención Americana de Derechos Humanos? Sostenemos que no pasaría nada. Por el contrario, nuestros mecanismos institucionales de justicia se fortalecerían con independencia y autonomía, ejerciendo libremente la soberanía jurisdiccional del Estado. El proyecto de ley de denuncia a la Comisión Americana de Derechos Humanos, desde la bancada parlamentaria de Renovación Popular, hemos presentado el proyecto 5216/2022-CR, que tiene como objeto la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos ratificada por el Perú el 28 de julio de 1978. Este proyecto de ley tiene como finalidad salvaguardar la soberanía e independencia del Estado peruano en cumplimiento del artículo 43 de la Constitución Política. Asimismo, se reconoce la potestad presidencial contenida en el tercer párrafo del artículo 57 de la Carta Política vigente. En esta medida, el proyecto de ley establece en su artículo 3 que el presidente de la República, en un plazo de 30 días calendario, contado desde el día siguiente de la publicación de esta ley, presenta ante el Congreso de la República el instrumento de denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos para su aprobación por el Congreso de la República, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución. En caso que el presidente de la República desestime la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos, remite al Congreso de la República un informe sobre las razones que le asisten para considerar que es inoportuna e inconveniente la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos. Este proceso de denuncia del tratado se realizará por el Congreso con las formalidades de una reforma constitucional. Por ello, se establece que la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos se somete a votación para su aprobación o rechazo en la segunda legislatura ordinaria subsiguiente a la presentación efectuada por el presidente de la República. Respecto a la vigencia de esta norma, se establece que rige al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial Peruano. Debemos señalar que comprendemos la trascendencia y magnitud de la denuncia de un tratado como es la Convención Americana de Derechos Humanos. Sin embargo, estamos convencidos que es lo más oportuno y necesario en los actuales momentos del desarrollo nacional. Todos los fallos, visitas, informes y recomendaciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos han resultado contrarios a los intereses nacionales por estar totalmente sesgados ideológica y políticamente. Están penetrados por posiciones políticas de izquierda, lo que contamina el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Esta iniciativa legislativa es totalmente constitucional, ya que no obliga al presidente de la República a la denuncia del tratado, únicamente establece la obligación presidencial de fijar una posición al respecto ante el Congreso de la República en los plazos contenidos en la ley. Con este proyecto de ley pretendemos brindar un soporte jurídico y legal al proceso de denuncia del tratado, que corresponde al Poder Ejecutivo, por mandato de la Constitución, ya que a este le compete dirigir la política exterior del Estado. En este propósito no estarán solos, contarán con esta ayuda vigilante desde el Congreso, que estamos seguros permitirá recuperar la soberanía jurisdiccional del Estado peruano. Nuestro interés por denunciar este tratado internacional es por la necesidad de introducir cambios normativos al ordenamiento legal vigente con el propósito de fortalecer la política criminal del Estado frente a la amenaza creciente de la delincuencia común y la criminalidad organizada que agobia a la población y que genera tanto dolor y víctimas en la sociedad. Para finalizar, es preciso señalar que este proyecto de ley 5216/2022-CR viene siendo evaluado por la Comisión de Constitución y Reglamento,
donde la semana pasada se ha realizado una importante mesa de trabajo con constitucionalistas, magistrados y expertos, donde de manera mayoritaria se ha opinado de manera fundamentada y con amplio conocimiento jurídico a favor de la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos como una forma de defender la soberanía jurisdiccional del Estado peruano y la dignidad de nuestro pueblo respecto de inaceptables injerencias en la administración de justicia de nuestro país. En esta mesa de trabajo, a cuyas exposiciones grabadas se puede acceder, se desarrollaron cuestionamientos como el financiamiento de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que recibe aportes a su presupuesto de un 40%, en ambos casos de países europeos, fundaciones, ONGs y empresas transnacionales, lo que constituye una inaceptable parcialización y pérdida de su independencia como órgano jurisdiccional. También se destacó la ausencia de controles en el ejercicio funcional de las instancias supranacionales y en lo arbitrario de los mecanismos de elección de sus comisionados y jueces. En este sentido, por su intermedio, señor presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República, solicito el apoyo de los colegas congresistas al presente proyecto de ley para su aprobación y se siga el trámite legislativo correspondiente. Estamos seguros de que esto levantará la estima y la autoestima de los peruanos en general. Muchas gracias. Así sustentó Jorge Montoya el proyecto para denunciar a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión de Relaciones Exteriores inició el día de hoy, lunes 16 de octubre, el debate del proyecto de ley que busca denunciar a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Durante su exposición, Jorge Montoya afirmó que el Perú es un país que respeta y defiende los derechos humanos. Además, el almirante de la Marina en retiro refirió que la justicia peruana ha demostrado su eficacia, autonomía e independencia, llevando siempre el debido proceso. El congresista de Renovación Popular también indicó que es necesario recuperar la soberanía jurisdiccional del Estado peruano. Además, afirmó que los países con más desarrollo no están suscritos a esta Corte Interamericana, como es el caso de Estados Unidos y Canadá. Además, Renovación Popular busca que el Estado peruano recupere su autonomía. Así fue la sustentación del congresista de Renovación Popular. Somos JF Digital, informó Elena Zapata para más noticias de política y actualidad peruana.